Necesitamos saber primero ataques contra el rey en el centro. Nosotros tenemos el rey en el centro del tablero, ¿de qué manera podemos explotar este tipo de ventajas? Vamos a ver una partida entre un torneo de cualificación en 1988, Blauer con Schmidt-Diel, E4, E5. Ya hemos visto todo lo que estaba relacionado con este tipo de aperturas, qué es lo que significaban, qué es lo que buscaban. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. El blanco juega el modo italiano, ¿no es cierto?, jugando inmediatamente sobre el punto F7. Y el negro con su alfil en C5 lo que trata es de evitar que el blanco pueda expandirse en el centro con jugadas como D4. Entonces, ya desde los años 1830, 1840, apareció un gambito que era bastante jugado en su momento con B4. En cambio, también apareció ya en el siglo XVII partidas con una variante que es bastante compleja y que permite un juego muy activo, muy dinámico, especial para los jugadores que les gusta el juego táctico, el juego abierto, con C3, que es lo que se jugó en partida. Entonces, C3, ¿qué es lo que busca? Siempre tenemos que hacernos las preguntas que, como decíamos en el DVD anterior, son fundamentales para poder desarrollar una partida de ajedrez. Tenemos que pensar que en una partida de ajedrez el ver estos DVDs no significa que una persona tenga que tener un elo determinado, un ranking determinado. El ranking honestamente no sirve en este tipo de cosas, sirve en lo que es el conocimiento. Y hay gente que de pronto tiene una fuerza práctica por la cual puede ganarle a jugadores de 2200 de elo, por ejemplo, pero que indudablemente puede ser analfabeto en todo lo que es el conocimiento de algunas formas de juego. ¿Qué implica esto? Implica que el conocimiento de esas formas de juego indudablemente acrecentaría su fuerza ajedrecística. Por esa razón no se tiene que descartar este tipo de conocimientos que son fundamentales. Entonces, C3, ¿qué es lo que busca? Ocupar el centro con D4. Lógicamente, esta es una partida que ya se jugó hace muchos años atrás. No es una partida, nosotros tomamos como referencia una partida que se había jugado en 1988, pero ya es una posición que se había jugado con muchos años de anticipación. Entonces, caballo F6 por parte de las negras, D4. Peón por peón, peón por peón. Alfil B4 jaque. Y caballo C3. Entonces, aparentemente, las blancas están entregando un peón, porque permiten a las negras jugar caballo por peón. Ponemos una partida vieja, no ponemos la partida modelo de esto, porque es curioso como muchas veces la falta de conocimiento, estamos hablando de jugadores que son jugadores titulados, muchas veces no conocen los temas que son esenciales, podrían tener una fuerza mucho mayor con un conocimiento de la posición que ya se había jugado con bastante anticipación. Entonces, en esta posición el blanco entrega el peón, juega en roque, y provoca lo que es la captura de la pieza en C3. Aquí se puede tomar con alfil, que fue lo que se jugó en la partida, y también se puede tomar de caballo. Pero el problema generalmente de tomar con el caballo es que B por C3, alfil por C3, dama B3, amenaza el alfil y amenaza el peón de F7, alfil por A1. Entonces ahora se podría continuar con alfil F7 jaque, rey F8, alfil G5, caballo E7, y aquí, bueno, hay varias opciones que se han probado, tanto con torre E1, con caballo E5, donde las negras pasan por problemas muy serios. Por esa razón, muchos deciden tomar alfil por C3. Pero ahora viene justamente todo una variante bastante concreta por parte de las blancas que crea conflicto en la posición, D5. Entonces ahora en estos momentos tienen amenazado su alfil de C3, su caballo de C6,
Las blancas ya están enrocadas, tienen todas sus piezas que están desarrollándose sin ningún tipo de problema. El negro tiene su rey en el centro. Entonces, caballo E5. Caballo E5 es una jugada que prácticamente ya se ha dejado de jugar, no conduce a ninguna posición buena para el segundo jugador. Entonces, B por C3, caballo por C4, dama D4. Ahora, fíjense cómo el blanco está recuperando la pieza entregada y a cambio de ese peón se va a quedar con una iniciativa bastante duradera en el tiempo. Entonces, caballo D6. Caballo CD6, perdón. Caballo CD6. Ahora, el negro prefiere quedarse con la pieza de ventaja, pero si nosotros nos fijamos en esta posición, ¿qué alfil ha perdido el negro? El negro perdió el alfil de casillas negras. Quiere decir que la debilidad que tiene en la posición está en casillas negras. Por esa razón, dama G7 tiene la virtud de amenazar la torre, de eliminar el peón de G7 y debilitar aún más todas las casillas negras que tiene la posición. Y esto va a permitir que el alfil de casillas negras de las blancas pueda jugar sin ningún tipo de problema. Dama F6 es una solución posible. Lo que no contó seguramente el negro es que las blancas pueden tomar dama por F6. Y a caballo por F6, torre E1 jaque. Ahora ya el blanco no tiene un peón de menos, están iguales, tiene una pieza de menos, pero si ahora pensamos, por ejemplo, en rey D8, nos vamos a dar cuenta que el rey lo estamos colocando en casilla negra, y las casillas negras ¿a quién pertenecen? Al blanco. Entonces, el alfil G5 es la respuesta natural. ¿De qué manera podemos defender ese caballo? Lo podemos defender con el caballo en E4, pero nos podrían comer el caballo y mantiene la clavada. Que existe, la clavada real que habíamos analizado en el primer DVD. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Caballo E8. Entonces, claro, aquí aparece un problema, porque caballo E8 ahora no está perdiendo el caballo, sino que está en todo caso entregando una calidad del blanco. Pero fíjense cómo rápidamente esto daría la victoria a las blancas. Torre por E8 jaque, porque ¿cómo tenemos que pensar? No tenemos que calcular, lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro problema en la posición. Nuestro problema en la posición es el caballo en E8, que impide que nosotros podamos comer el caballo que está en F6. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr que nuestro objetivo, eliminando justamente el defensor? Entonces, si una persona se sube encima de una silla, la mejor forma de bajarla es sacándole la silla. De esa manera se cae. Entonces, la posición se cae cuando podemos quitarle el soporte de esa posición, que es el caballo en E8. Entonces, torre por E8 se podría jugar, o rey por E8. Vamos a ver las dos, así que no hay ningún problema. Rey por E8 se iría torre E1 jaque. Si rey D8, alfil por F6 es mate. Si rey F8 pasa más o menos lo mismo que si jugamos caballo E4, pero vamos a verlo. Es alfil H6 jaque, rey G8 y torre E5 con mate en G4, en G5 o en E8, depende de lo que juegue el caballo, ¿no es cierto? Quiere decir que no es solución contra torre jaque poner el rey en D8. Por esa razón, rey D8 no se juega. Y a torre jaque se puede tapar de caballo, pero si tapamos de caballo nos podrían jugar, por ejemplo, caballo G5. Nos recuperan el caballo que tenemos de menos y el blanco tiene la iniciativa, tiene una mejor posición y tiene todavía todas las amenazas sobre el tablero. Por esa razón, las negras eligen rey F8. Entonces, alfil H6 jaque, rey G8. Y ahora lo que hablábamos. ¿Se acuerdan lo que era el mate de Pillsbury que habíamos visto en el primer DVD? Que era el mate que se producía por la apertura de la columna y la conjunción con el alfil.
esto es una asociación, es una relación. Torre E5, y ahora la idea es el mate en G5. Si caballo D E4, entonces la sorpresa viene con caballo D2. D6, caballo por E4. Ahora tomar el caballo seguiría torre E8 mate. No tomar el caballo y tomar la torre, como fue en partida, seguiría caballo F6 mate. Entonces, como ven, el rey en el centro, primer problema, el desarrollo, el sacrificio que se hace a cambio de espacio. Y volvemos a recordar en este trabajo que los dos factores fundamentales que hay en la apertura son el espacio, que está dado por los peones, aquí en esta partida pudieron verlo con los peones en E4 y D4, y el tiempo, que es el desarrollo. Entonces tenemos tiempo y desarrollo a favor del blanco, y fue lo que produjo la victoria. Vamos a ver otra partida. Entonces, esta es una partida un poco más antigua, pero que nos va a venir muy bien para ver de qué manera se puede atacar un rey en el centro. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, y ahora lo que decíamos en la partida anterior, B4, que es el gambito Evans. Muy jugado por jugadores dinámicos, con jugadores que les gusta el juego de piezas, las complicaciones. Alfil por peón C3, alfil A5, D4, E por D4 y ahora enroque. Entonces, las blancas, ¿qué hicieron? Ya analizamos y vimos más o menos en el DVD anterior qué pasaba con D por C3. Vimos inclusive las partidas de Andersen, donde hacía una demostración muy bonita de las posibilidades tácticas de las blancas. Y lo que estamos viendo es que, como decíamos antes, el alfil en A5 ya no está en la diagonal F8. La diagonal F8 tiene generalmente la virtud, F8 A3 tiene la virtud de defender la posición del rey. Ahora ese alfil no está defendiendo al rey. El único que está defendiendo la posición del rey es el caballo de G8. Y las blancas, por su lado, están con un juego dinámico, con un desarrollo muy, muy rápido de piezas, con su pareja de alfiles amenazantes, con su torre que se puede colocar en el centro, y con su peón rey que no tiene en estos momentos nadie que lo moleste. Por esa razón, caballo F6, alfil A3. Ahora, fíjense cómo el alfil lo que hace es justamente evitar que el rey pueda intentar enrocarse. Entonces, D6. Y ahora la primera pregunta. Contra D6, ¿cómo debo jugar? Porque el negro con esa jugada lo que está intentando, ¿qué es? Poder escaparse con su rey para poderse enrocar. Entonces aparece la primera jugada que nosotros tenemos que ver siempre cuando un rey está en el centro, que es impedirle a toda costa que se pueda enrocar. E5. E5, aparecen los problemas. ¿De qué manera puedo jugar? Si tomo de caballo, puede existir la clavada con torre 1. Puede existir caballo por caballo y torre 1. Y mi rey sigue en el centro del tablero y con problemas. Y no es fácil resolverlos. Entonces, ¿qué juega? E5 jugó D por E5. D por E5, ahora logramos otra vez abrir esa diagonal que impide que el rey se pueda enrocar. Pero ¿cuál es el punto que tiene flojo ahora la posición de las negras? El punto que tenemos que relacionar. Logramos que el rey negro se quede en el centro. Ahora, con dama B3, empezamos a crear amenazas de mate sobre el punto F7. Y otra de las cosas que provoca esa jugada es que la defensa natural, que sería dama D7, ¿no?, que es lo que jugó, hace que las piezas del flanco dama no se puedan desarrollar.
Por otro lado, tenemos que las piezas del flanco rey, la torre negra, tampoco pueda ayudar mucho en la partida. El alfil está en una diagonal que no cumple ninguna función, y entonces torre E1 es la jugada lógica que inmediatamente empieza a amenazar la debilidad. Entonces, claro, ¿de qué manera podemos defender esa debilidad? Nos están amenazando de forma clara caballo por E5, caballo por, torre por jaque, y el alfil de A5 queda sin ningún tipo de defensa. Entonces, E4. Ahora, un tema que ya vimos anteriormente es que ejercer presión con una pieza es muy bueno, ejercerlo con dos es mejor, y ejercerlo con más piezas es todavía mejor. Entonces, en esta posición, si nosotros miramos, vamos a ver que las blancas tienen una gran posición, pero todavía hay piezas que no participan, que son la torre de A1 y el caballo de B1. Por esa razón, caballo D2, con la idea de amenazar el peón central y de darle cabida a la torre también para que venga a participar de la lucha. Entonces, alfil por C3 no es una jugada de desarrollo. Alfil por C3. Entonces, al no ser una jugada de desarrollo, nos da tiempo. Entonces, el que hizo, qué amenaza y qué puedo hacer es que hizo alfil C3. ¿Qué amenaza? En realidad nada, porque no me está evitando poder comer el peón en E4 ahora. No me molesta la entrega de calidad por las amenazas que existen. Caballo por E4. Alfil por E1. Y entonces ahora torre por E1. Ahora fíjense cómo la torre está amenazando lo que es el descubierto. Entonces puede estar amenazando caballo F6 jaque y ganar la dama. Por esa razón, el rey es una pieza que está en una situación problemática. ¿De qué manera lo puede solucionar? Por F8 no puede porque está el alfil en A3 que se lo impide. Entonces no queda otra alternativa que poder jugar rey D8. Y ahora finalmente podemos lograr lo que queríamos, que era el ataque sobre el punto F7, pero esta vez con el caballo. Entonces caballo eje 5, porque automáticamente estamos amenazando el punto F7. Caballo A5. Pero, claro, tenemos un rey que está mal ubicado, encerrado. Entonces, caballo E5 es una jugada que no va a resultar difícil. Caballo por B3. Y ahora, si miramos un poco, vamos a ver con cuál podemos tomar. Fíjense que la idea es que todas las piezas puedan intervenir en el ataque. Cuando tomamos con el caballo de G, de pronto la torre de E1 no está participando de forma directa. No digamos que es mala esa jugada, simplemente que no está de una forma total actuando, ¿no es cierto? Por esa razón toma con el otro caballo, porque de esa manera hace actuar a la torre y evita el rey E8, que aunque tampoco le da nada, es más efectivo esto, ¿no es cierto? Entonces caballo por, no hay respuesta posible, hay que jugar